Hello, everyone, and welcome to your channel, Your Path from BDS to DMD. And yes, we have another guest today. Please meet Dr. Leslie. She got into UIC and she's very, very, very excited to share her story and how she got through the admission cycle, what she did, and some tips. This interview of ours is going to be in Spanish, but Dr. Leslie has been kind enough to give us the entire translation, so you will also see the subtitles and captions. Welcome, Dr. Leslie. Thank you again. Thank you so much, and congratulations. Oh, thank you so much, Dr. Jasmine. First of all, thank you for having me here, for inviting me to your channel. And secondly, thank you because I know you're a busy woman and you took the time to create this platform that is helping and guiding, international dentists that are trying to get in the international dentistry program. So thank you for all your help. That's very nice of you. Thank you, Dr. Leslie. So my first question to you is, could you share your journey with us? Like, where did you get your BDS from, your experiences, and anything you would like to tell us a little bit more about you? Yes, thank you. I will, and thank you for letting me do it in Spanish for our Latin community. Ok, bueno, gracias a la doctora por tenerme aquí en su canal, que es de mucha ayuda para todos nuestros dentistas alrededor del mundo que están tratando de entrar en este programa que no es fácil de conseguir una posición en él. So, mi nombre es Leslie, yo soy una odontóloga que nací y crecí en El Salvador, es el país más pequeño de América, y pues soy la hija menor. Somos 3 hermanos, mi mamá pues nos crió y gracias al sacrificio y al esfuerzo de ella yo logré culminar mis estudios en la universidad y basado en eso, en el sacrificio de mi mamá, yo siempre puse mi pasión y mi energía en tratar de cumplir o de finalizar mi carrera en el periodo que eran 5 años de estudios más 1 año de servicio comunitario. Tengo que ser honesta, nunca fui una excelente alumna con grados altos, pero logré terminar sin fallar una materia. Entonces me gradué en el 2004 y gracias a Dios fui bendecida de poder abrir mi propia clínica en el mismo año, 3 meses después de mi graduación. En el transcurso de mi profesión como odontóloga, que fueron casi 6 años en mi práctica, yo puedo decir que desarrollé un sentido de simpatía hacia mis pacientes. Me di cuenta de que cada paciente es único, tiene su propia personalidad y que debemos de respetarlos como ellos son. Supe que muchos pacientes podían venir a mi clínica muy cómodos, mientras que otros podían venir con miedos. Miedo a lo desconocido o miedo a que en el pasado ellos tuvieran una mala experiencia. Entonces, yo me dediqué mucho a desarrollar esa confianza en mis pacientes, en brindarles un buen tratamiento, en explicarles el plan de tratamiento, en explicarles los procedimientos que estábamos haciendo el día de su cita para ganar su confianza. Y al entablar esa relación con mis pacientes hizo que yo amara mucho más mi profesión. También siempre traté de tener o estar actualizada recibiendo cursos de odontología en ese periodo. Gracias a Dios, mi clínica iba creciendo. En menos de 3 años yo había logrado ya salir de mis deudas y cada año pues iba prosperando. Y bueno, llegó un momento en que conocí el que ahora es mi esposo. Él es un ciudadano americano que llegó a El Salvador, lo conocí, decidimos casarnos. Entonces decidí temporalmente poner a un lado mi profesión odontológica y comenzar una nueva vida en Estados Unidos con mi esposo. Sinceramente, los primeros meses eran de luna de miel, fueron muy bonitos, pero ya una vez que quise empezar el proceso para poder ser una odontóloga, ese proceso no fue nada fácil. Thank you, Dr. Leslie. So
from 2004 until 2020. That is a fantastic journey to share. That is, you've been an entrepreneur. You've, you've been a clinician. You still love to be a clinician. You've come from one country to the other for love, of course. What we do for love, right? Exactly. And now you are going back to your first love, which is your love for dentistry. Yes, I know. That's nice. That brings me to our second question is, what was your experience as, English as your second language? And how did you study for TOEFL? And what has been your biggest challenge with TOEFL or generally in, with English as a second language? And I think this holds true for everyone. I think English is a foreign language for us. So although some of us may be familiar a little bit more than the others, but it's still a second language that we have to learn. And I think all our audience would love to know your journey, in English. And to all the audience who's listening, one of the reasons Dr. Leslie and I decided that, we have a need to create this video in Spanish is because a lot of people with Spanish as their first language do not or may not have access to a lot of materials because, most of us tend to either prepare materials in English or, some of us try it in our own mother tongue. And I think I'm very thankful for Dr. Leslie that, she's helping us with this video. So Dr. Leslie, tell us a little bit about English as a second language and TOEFL and your path. Of course, yes. Bueno, como les seguía diciendo, los primeros meses fueron como de luna de miel, ¿verdad? Conociendo la ciudad, me mudé a Chicago, esa fue donde yo comencé a vivir con mi esposo y bueno, era algo nuevo para mí, el clima, los edificios muy bonitos, pero tengo que ser honesta, una vez yo comencé a querer entrar en el programa, ¿verdad? De internacional de dentistas, me di cuenta que era un gran proceso, era un proceso bien largo y no sabía ni por dónde empezar, pero sabía que tenía que empezar con pasos de bebés porque no sabía el lenguaje. Entonces, antes de venir a Estados Unidos, yo me consideraba una mujer optimista que cumple sus metas a tiempo, siempre me propuse metas y trataba de cumplirlas lo más pronto posible. Entonces, en mi mente estaba que yo venía a los Estados Unidos, iba a disfrutar unos 4 o 5 meses y luego empezar a meterme de lleno al inglés y pensé que me iba a tocar entre 4 o 5 años todo este proceso, ¿verdad? Hoy me río porque sinceramente no era así. Yo fui bien inocente de creer que todo iba a ser fácil. Empecé con, como digo, baby steps, empecé a inscribirme a clases de ESL, que es Inglés as a Segundo Lenguaje, English as a Second Language, en un colegio público en Chicago. Entonces ahí pues empecé el nivel 3, 4, 5 hasta terminarlo. Pero luego me mudé a un poco más lejos de la ciudad y decidí ir al college, que es privado y tenía yo que pagar para un inglés más profesional. Y fue ahí cuando comencé a aprender un poco más acerca de las secciones del TOEFL, que eran reading, speaking, writing and listening. Entonces, terminé mis clases de ESL en 2, 3 años más o menos. Cuando ya sentía un poco de confianza para tomar el TOEFL, decidí hacerlo. Era un proceso difícil porque era solo mi esposo y yo ya era mamá de mi hija, de mi primera hija, entonces era un poco difícil poderme enfocar en estudiar. Pero por primera vez tomé el TOEFL en el 2015 y quería aplicar a la Universidad de Chicago y el score de UIC es 80. Entonces yo obtuve un score un poco más alto de 80, pero todavía no era suficiente para competir contra los otros estudiantes que estaban teniendo un score más alto. Mas, sin embargo, decidí aplicar a la universidad. Ya había tomado también mi parte 1 del National Board, pero la aplicación fue denegada. Entonces,
En ese momento estaba también tratando de practicar el inglés, estaba trabajando part-time y estaba también voluntariando en una iglesia como asistente dental. El problema es que me sentía tan frustrada de no poder expresarme como a mí me gusta expresarme. Soy una persona que le gusta tener muchas amistades y conversar mucho, pero en inglés me daba pena de cometer errores, entonces casi no lo practicaba. Eso fue un gran error. Y en 2 años seguí practicándolo, pero sin estudiar. Luego en el 2017 decidí otra vez practicar o estudiar para mi TOEFL en 3 meses, ¿ok? Y más adelante comentaré los libros que utilicé para estudiar. Y pues, gracias a Dios, aumenté mi nota, pero todavía no era una nota suficiente para competir. Más sin embargo, volví a aplicar a la UIC y me denegaron la aplicación nuevamente. A ese entonces ya la Leslie, que era positiva, optimista y que veía que todo lo podría cumplir, ya estaba frustrada, estaba cansada, sentía miedo, enojo y traté de buscar excusas para no seguir luchando por mi sueño y pues dejé de estudiarlo, seguí trabajando, seguí voluntariando, fui a mi primer viaje como misionera dental a Guatemala, pero no quería saber nada del TOEFL, porque para ser honestos, el inglés y el examen del TOEFL han sido como el mayor reto de mi vida, demasiado difícil para mí. Entonces, no fue hasta el 2019, el año pasado, que una de mis amigas fue aceptada en la Universidad UIC y ella me impulsó a seguir estudiando. También mi vecina es dentista internacional y ella estaba preparándose para tomar el TOEFL. Entonces, al comenzar el 2020, dije, no, esto es suficiente, tengo que deshacerme de estos prejuicios, tengo que encontrar el valor para seguir realizando mi sueño. Entonces comencé a estudiar. También fui a mi tercer viaje, misionero a Guatemala. Y comencé a estudiar y gracias a Dios en abril tomé mi TOEFL por tercera vez y obtuve un score suficiente para poder aplicar. Así que apliqué a la Universidad de UIC y gracias a Dios en este tercer intento ellos me aceptaron, estoy feliz. No fue fácil, pero gracias a Dios lo logré. Thank you so much, Dr. Leslie. I think the key is not to give up and, you know, not to compare yourself with somebody else. Everybody has their own path. And I think, you know, it's like one bird cannot be compared to the other, and one, you know, like an aquatic animal can be compared to somebody who flies. And I feel the take-home message to all of you is be persistent, be consistent, don't give up. And just because someone else who was, let's say, with you in the same school, or someone who was a few years junior to you or a senior to you, they got in and you did not, that does not mean end of the world. That just means everybody has their own path. Yes, exactly. You know? But you Thank have to continue working and working hard. Exactly. Yes. So that brings us to the next most important question, and that is the national board. So if you could please share with us, how did you study for the boards and what were the specific tools that helped you? And most importantly, because I know this is a constant question that I've been hearing, is how many months did you study or how many years? And I always tell everyone is everybody has a different timetable and schedule and grasping power, and someone who's just graduated from school, a recent graduate, is still in the studying phase, so they may be able to pick it up faster than someone, you know, like I went back to dental school after a huge gap. I was in like me, you know. So could you please share your national board journey with us? Of course, yes, I will. Yeah, that's another big story, huh? How many tests? Oh my God. Well, okay. Para ser un dentista aceptado en este programa, tenemos que pasar el TOEFL test y también el National Board, ¿verdad? Hay parte 1 y parte 2. Entonces, eso fue también otro reto, no tan grande como el TOEFL,
Lo que hice fue que mientras yo estaba practicando mi inglés, mis clases de ESL y TOEFL, cuando yo terminé mis clases de ESL en el college, decidí también inscribirme a clases de anatomía humana y microbiología en el college para tener un poco fresco lo que yo había aprendido hace muchos años. Entonces, tomé mi TOEFL y terminé también mis clases de anatomía y microbiología y comencé a prepararme para mi Part 1, mi National Board Part 1, en 3 meses. La parte 1 es más que todo relacionado con medicina, con todo lo que es tu cuerpo, anatomía, fisiología, farmacología, esas cosas que necesitamos memorizar. So, me dediqué 3 meses, perdón, para estudiar. A ese tiempo, gracias a Dios, mi mamá había venido ya a vivir con nosotros a Estados Unidos, entonces tenía el apoyo de mi esposo y de mi mamá. Gracias a Dios, pasé mi parte 1 en el primer intento y después de eso tomé un break de 4 a 6 meses, creo, y luego tomé parte 2. Para los dos estudié Dental Basics, compré el libro First Aid, right, Doctor? First Aid is the name of the book. Yeah. Yes, that is correct. So, First Aid, Part 1 and Part 2, y también me preparé por 3 meses. Desafortunadamente, en el segundo examen, en la parte 2, lo fallé. Lo fallé con un score de 74. Eso significa que me faltó un punto para poder conseguir pasarlo. Y eso fue otro dolor a mi corazón, porque sabía que tenía que seguir estudiando más. So, lo que hice fue que sabía que había dedicado 3 meses de estudio a mi Part 2 y dije, no quiero olvidar lo que he estudiado, así que seguí estudiando por 2 meses más, volví a registrar el examen, lo tomé y gracias a Dios lo pasé en el segundo intento. Entonces, siempre es un reto, pero creo que los National Boards son un poco más fáciles porque todos acá somos doctores, hemos aprendido de esto, lo hemos estudiado años anteriores, simplemente necesitamos tiempo para repasar lo que ya sabemos. Así que así fue. Thank you so much. I feel with Dr. Leslie, she had more fun with the boards than, and I think she invested for her. TOEFL was the other part of the fun. It is true. Oh my God, definitely. So I think, and that is what is so unique about this entire journey of getting into dental school. I have a very dear professor, and I'm hoping he's going to be a guest soon. But he said at one of the conventions, that I heard him at, he's like, he loves dentistry so much that he can do it all over again. And I'm like, I'm like, that's exactly how most foreign trained dentists feel, that we are so passionate about clinical dentistry, and we so much love helping our patients that we really don't mind going through this advanced standing program, because one, it gives us a platform to learn more, some technology which we may not have used before, and be updated. Yeah, exactly. And two, it gives us an opportunity to serve our patients. And I think, that is one of the reasons why we chose to be in healthcare field. It's true. So, yes. So that brings me to the next question, that why University of Illinois at Chicago? So what is it that you liked about this school and you decided to choose UIC? Of course, yes. I love UIC. I love UIC. Bueno, tengo que decir que cuando vine a vivir a Chicago y vivía 5 minutos literalmente de la Universidad de Chicago y manejaba muchas veces cerca de la universidad y veía a los estudiantes y pensaba, un día yo voy a estar en ese programa, yo voy a ser una odontóloga graduada de la UIC. Y no es solamente porque yo sea local, porque vivo en Illinois, que me gusta la Universidad de Chicago, pero es también porque es reconocida mundialmente por ser una buena universidad a través de los odontólogos. Su tecnología está a la vanguardia. Tienen todo el diseño,
todo lo que es digital, todo es moderno. También tienen diferentes especializaciones como ortodoncia, prostodoncia, pediatría. Es una universidad bien integral. Y otra parte que es bien importante para mí, que ellos tienen diversidad. Diversidad es algo fundamental para UIC y también para mí, porque ellos tienen diversas culturas en su staff, en los estudiantes y también en los pacientes. Entonces, eso es muy importante, saber trabajar con diferentes culturas. Y importante también, tienen muchos hispanos a los que yo puedo ayudar, porque necesitan muchos odontólogos de habla hispana. Y esas son las razones por las que escogí UIC. Thank you so much. So, could you please share some tips for UIC application, you know, that our viewers can benefit for? And I'm so sorry, I'm trying to mute myself. We just did like a fall cleaning today, so I think I'm a bit allergic to dust. Oh so my God, keep the me allergies. coughing. It's the season. Don't worry, doctor. It's the season. I get allergies every time the season changes. So Yeah. Plus, I think I have this new hobby of gardening, and I'm still learning. So I think I just hope I didn't inhale something. I want to say it's just because of the dust. okay, don't worry. So, Dr. Leslie, if you could please walk us through a little bit about, what are the tips that people should think about in an UIC application? Yeah. Okay. El proceso de aplicación para UIC es casi similar para los de otras universidades. Y no voy a mentir, como dije anteriormente, es un proceso largo que requiere de mucha concentración, de que tengan ustedes todos sus documentos en orden, que traigan sus notas de sus países, que tengan todo certificado. La Universidad de UIC, para que ustedes se informen mejor, yo quisiera que fueran al website de UIC, que lo vamos a poner en la parte de abajo de este video para que se informen un poco más. Pero yo puedo resumirles que lo que UIC pide es que hayan pasado el TOEFL con un score de 80, pero yo considero, en mi experiencia, que un score de 90 hacia arriba es mejor, es más competitivo. Este año los estudiantes que aplicaron están en el score de 99. Entonces, esa es una parte. La otra, el otro requisito que ellos piden es que hayan pasado la Part 1 y Part 2 de National Boards, Part 1 y Part 2. Ahora están hablando del INBD. INBD is the new the Integrated National Right. Dental Examination, yes. Ok, so hoy ellos piden solo un examen donde ustedes hacen las dos partes. De ese no estoy muy familiarizada, eso tienen que ir a la Asociación Dental Americana para leer un poco más acerca de estos exámenes. Pero a partir de este pasado agosto, ellos implementaron tomar un examen donde integra parte 1 y parte 2. Luego, lo que podría decir es que también tienen que tener un poco de experiencia, no en sus países, pero acá en Estados Unidos. Voluntariar o meter mano como asistente dental para que se familiaricen con el sistema de Estados Unidos de salud y también con la tecnología. De ahí hay muchos más requisitos que los pueden ver en el website de UIC. Perdón. Una cosa más, la Universidad de UIC acepta residentes, ciudadanos y también a los estudiantes que tengan su estado de visa actualizado. Thank you. That tip was very important. It is. So what would be some of your, if you could please be kind to share your interview experience and some tips. And again, we want all our audiences to know that these are basically Dr. Leslie and my views, and we always try to share our experiences. We are not affiliated to any of the programs. We, of course, she's a UIC student. I am a BU graduate. And, but none of this is like a paid promotion. We genuinely wanted to share our journeys with you. So, it just gives you a different perspective.
And, so please tell us some interview tips. How was your interview at UIC, and what is it that, one should be prepared for? Okay, gracias. Thank you. Con la entrevista, pues hoy todo ha cambiado debido a COVID-19. Ellos están haciendo entrevistas virtuales. So, el primer paso antes de la entrevista es que la universidad chequee que todo está en orden, que tu aplicación está bien, ellos la revisan. Yo apliqué en mayo de este año y en junio recibí un correo invitándome a una entrevista virtual. Mi entrevista estaba programada para las 8 de la mañana y, para ser honestas, no dormí el día anterior. Estaba muy emocionada y nerviosa. Y la entrevista iba a ser a las 8 de la mañana, pero ellos estaban teniendo problemas técnicos, entonces se retrasó por 20 minutos y esos 20 minutos yo estaba más ansiosa, más preocupada, sentí que se me había olvidado todo. Pero para mi sorpresa fue una entrevista muy placentera. La doctora que me entrevistó, pues muy profesional, muy amigable, muy sonriente. Las preguntas que me hizo fueron preguntas básicas de mi currículum, preguntas acerca de mi experiencia, preguntas acerca de mi país, preguntas personales, qué me gusta hacer en mis tiempos libres. Yo sentí que la doctora quería saber un poco más acerca de mi persona y no de la parte profesional, porque la parte profesional ellos ya la tienen en su sistema. Entonces fue muy amigable y fue placentera la entrevista, una buena experiencia. Lo que yo quiero aconsejarles, si ustedes van a ser entrevistados, es que siempre mantengan una sonrisa, que sean ustedes mismos y que se sepan su currículum al pie de la letra, como se sabe en el alfabeto de la A a la Z. Thank you so much, Dr. Leslie. I think at the end of the day, one thing I have just noticed that a school is looking at you, they're looking at you holistically. They are not judging a candidate based on one criteria over the other. Yes, for every school, maybe one criteria has more weightage than the other, but they are looking at an overall personality because, at the end of the day, you're going to be their graduates, their alumni, you're going to be their brand ambassadors for life. So they want to make sure that you are the right and the best fit for them. Candidate, yes, absolutely, it is true. They want to know you, right? Like as a person, your personality, because otherwise they already have all your resume. They know about that part. So yeah, it is very important to be yourself. Yes, and that's what I encourage a lot of people to do. I always tell them, I'm like, what you are on CV is something that gets you to an interview, but what you present yourself at an interview, that's your selling point. Like that 15, 20, 30 minutes, that's when you have to shine, all the things that you've learned and invested in the last 8, 10, 15, 20 years, that is the time to rise and shine, and don't be scared. Nobody is judging you. They want you to be you. I agree. So, Dr. Leslie, what are you doing these days? Please tell us a little bit more. I know you are involved at a few different places clinically, and I think our audience would love to know more. Okay, of course, I'll share that. Bueno, ella me pregunta qué hago estos días. Paso un poco ocupada, para ser sincera, ¿verdad? En este momento, pues, estoy muy feliz porque estoy viviendo mi sueño que tanto anhelé de poder entrar a la universidad que yo tanto quise, que es la UIC. También estoy entusiasmada que en pocos años voy a poder ejercer la profesión que tanto amo, que es ser odontóloga. Pero para ser honesta, tengo que ser sincera, este proceso, como lo dije anteriormente, no es nada fácil. Trae consigo mucha ansiedad, a veces depresión, cansancio, ganas de renunciar. Es un camino que no es lo que uno se imagina que va a ser. Entonces,
la motivación, la persistencia, como decimos, ser constante y estar enfocado es muy importante. Y yo sé que cada uno tiene diferentes propósitos o prioridades en la vida. Y mi propósito o mi prioridad era mi familia. Soy casada y tengo 2 hijas, unas hermosas hijas, una de 9 años y otra de 7, las cuales he disfrutado mucho. Entonces ellas fueron mi prioridad, pero eso no significa que cuando yo estaba disfrutándolas a ellas, yo dejé a un lado mis metas o mis objetivos. No, al contrario, yo también decidí estar trabajando tiempo, se puede ser completo, a veces partial, me equivoqué entre español e inglés, pero part-time, ¿verdad? También estuve voluntariando, fui a 3 viajes misioneros como dentista a Guatemala. Traté de establecer buenas relaciones con personas que sabía que me iban a brindar buenas recomendaciones para el programa. Entonces, siempre encontré un balance entre familia, amigos y mis objetivos como dentista. No fue fácil, como le digo, la mayoría del tiempo yo estaba agotadísima, agobiada, siempre en mi mente pensando tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que agregar un poco más a mi currículum. Y muchas veces sentí fracasar, sentí caerme, sentí que no podía levantarme, pero tengo un esposo que ha sido mi mano derecha, que ha sabido apoyarme en todo lo que yo he querido hacer y también en el tiempo que vino mi mamá, mi esposo y mi mamá han sido mi soporte en mi casa, mi apoyo incondicional y gracias a ellos pude dedicar un poco más de tiempo también a estudiar para el programa y a incrementar mi resumen o mi currículum. So, mi consejo hacia ustedes sería que sigan persistiendo, que se mantengan motivados, que sigan incrementando el potencial, porque todos ustedes tienen el potencial, todos somos doctores que ya fuimos pues graduados de nuestras universidades en nuestros países y tenemos ese potencial que tenemos ahora que hacerlo un poco más grande aquí para demostrar que podemos hacerlo en Estados Unidos. O lo que tienen que hacer es familiarizarse con el sistema de salud de Estados Unidos, que es muy diferente al sistema de salud de nuestros países, familiarizarse con la tecnología, estar siempre al día, conseguir un trabajo de asistente dental si pueden trabajar o voluntariar en alguna iglesia o cualquier voluntariado que esté relacionado, ¿verdad?, con odontología. Pueden hacer muchas cosas y sé que van a haber días en que se sientan deprimidos, en que sientan que ya no pueden más, que quieren rendirse y yo lo que le puedo decir es que tomen un descanso o 2 o 3, los que ustedes quieran. Tómense ese descanso y llénense de energía, pero vuelvan a intentarlo. Nunca se den por vencidos, sigan hacia adelante, que todo va a llegar a su tiempo y lo van a lograr. Thank you so much, Dr. Leslie. And I think one fantastic thing which you said, you know, to go through this journey again, we do need a huge family support, you know. We do. And we do. I feel very grateful and blessed that our family, our parents, everybody is there to support us, you know, not only once, but they are supporting us the second time. The entire, yes, the whole journey, right? It is also exhausting for them. Yes, of course, but of course. That's what is, you know, the family is there for you. So yeah, it's very important. So apart from the 2 part-time positions that you work clinically, you are also a full-time mom. Oh yeah, I have to mention that, yes. 2 lovely, pretty princesses. And if you could please share with our audience, because that is one thing which a lot of people want to know, that how do you maintain that work-life balance, and you know, how can they really succeed? And
family is extremely important, and so are our personal and professional goals. So how do you manage that? Yeah. Yes, de manejar el tiempo es un poco complicado porque estaba yo trabajando 2 part-times, ¿verdad? Y tratando de estar en casa con mis hijas y ser esposa y ser buena hija con mi mamá. Entonces, es algo que a veces es un poco complicado, pero como dije anteriormente, trato de encontrar el balance. Tenía 2 trabajos, pero pues debido al COVID-19, mis hijas tienen que estar en casa aprendiendo por la computadora, haciendo e-learning, so me he quedado solo con un trabajo. En las mañanas estoy con mis hijas y paso con ellas hasta el mediodía y luego ya me voy a trabajar. Y como digo, mi mamá y mi esposo son mi soporte, ellos son los que me ayudan en eso. Así que no es imposible, se ve imposible, se ve difícil, pero ustedes van a lograr hacerlo. No se desesperen, sigan por favor luchando por sus sueños. Sé que hay mamás como yo queriendo entrar al programa y solo les digo de que yo estoy con ustedes, que sé lo que sienten, pero saquen esa fuerza. Nosotros podemos lograrlo, ustedes pueden lograrlo. Traten de encontrar, de organizarse un poco más y verán cómo van a tener éxito en todas sus metas. Thank you so much, Dr. Leslie. I think that gives a lot of people out there confidence that, you know, you can have a personal and a professional life. Although maybe as mothers, we have to put in a little more effort, but I think sometimes I feel, and you know, I hear this more from my sister. She's like, after being a mom, I've become more disciplined because then I know I have that little window of time when I can work. So I am more organized, more disciplined, and I get things done faster than before the child. It is true, yes. So thank you so much for sharing your experience with us. All the links that Dr. Leslie used when she was preparing, she has been kind enough to put that in a beautiful Word document, which I'm going to share with all of you in the description section. And Dr. Leslie, loads of love and blessings to your little ones. And we wish you a very, very, very successful future. And as I said, you've been an entrepreneur. You've had your own clinic before. You have lot of experience. You're an amazing and a beautiful human being, and the only thing we wish for you is loads of best wishes and loads of success. Oh, thank you so much, Dr. Jasmine. You're so kind. Oh my goodness, it's my pleasure. Thank you for having me here, and blessings for you too and your family. Thank you, thank you. All right, everyone. Thank you so much for watching this video, and I promise to bring you amazing people like Dr. Leslie, who will be kind enough to share their experiences with you and keep giving you positive thoughts that be persistent, be consistent, and trust yourself and trust the universe that if you really, really, really want it, you will get it. So make sure you always want the best and always want positive things. Thank you so much. Take care. Bye. Bye.